Buenas tardes, soy Roberto Candelario Niño, estudiante de la Universidad Expro, de la licenciatura de Inclusión Educativa, de cuarto tetramestre. Hoy, la materia de Derechos Humanos nos pide hablar del siguiente tema. México, situación jurídica de la protección a los derechos humanos. Me voy a especificar en derechos humanos y grupos vulnerables, enfocados en niñas, niños, adolescentes con discapacidad. Existen grupos que tienen más dificultades para ejercer sus derechos y ahí es donde entra el concepto de vulnerabilidad. Por eso me enfoco en la niñez con discapacidad, porque es uno de los grupos que más enfrentan estas barreras, no nomás en su vida cotidiana, sino también en su vida social. Esto puede ser en la primaria, secundaria o en el lugar donde asista a clases. Ahí pueden haber barreras. Los derechos humanos. Los derechos humanos no son leyes, son condiciones necesarias para vivir con dignidad. Por ejemplo, tener acceso a educación, salud y ser tratado con respeto. También implica que las personas deben de tener las mismas oportunidades sin importar las situaciones. Y algo importante, no basta que existan, se deben de cumplir en la vida real. Actualmente estos derechos, más bien corrijo, están en la Constitución. Todas nuestras garantías vienen en esa Carta Magna, que es muy importante para nosotros los ciudadanos. Los grupos vulnerables son la minoría y a veces afectan su edad, su condición económica, cultura o discapacidad. También en algunos casos la sexualidad entra en esa categoría de grupos vulnerables y también la etnia. Eso quiere decir que en algunos países hacen exclusión a las personas originarias de ese mismo. En México existen leyes muy completas, pero en la práctica hay muchos problemas. Hay mucha pobreza, mucha desigualdad, falta de acceso a servicios y discriminación. Esto afecta especialmente a la niñez porque depende de los adultos y del Estado para ejercerse sus derechos. Los menores de 0 a 18 años tienen que estar a la tutela, más bien dicho, de sus padres o tutores. Ellos son los que harán que esas garantías o derechos se cumplan. En algunas ocasiones, los mismos padres de familia son quienes se los niegan al no mandarlos a la escuela o más no darle las atenciones correspondientes en caso de cuando son personas con discapacidad que no los llevan a hacer los diagnósticos médicos o llevar a hacerles sus rehabilitaciones. Eso es un derecho que deben de tener todas las personas con esta condición. En México, los derechos humanos están protegidos en la Constitución, especialmente en el artículo primero, que establece que todas las personas deben de gozar de estos derechos sin discriminación. También existen instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tratados internacionales que los respaldan para que sean protegidos. Sin embargo, aunque las leyes son completas, el principal problema en su aplicación, ya que aún existen desigualdad, discriminación y barreras que impiden ejercer plenamente estos derechos. Están las leyes, están los artículos. Muchas personas caen en la ignorancia de no saberlas. Esto es porque no se informan o no tienen un grado de estudio. Por esa misma ignorancia no tienen la razón de que
sus hijos tienen esos derechos y que al no cumplirlos ellos como adultos responsables del infante o del joven, piensan que solo con darles de comer y cuidarlos lo cumplen en su crecimiento. Pero no, tienen que tener un desarrollo integral, una sana convivencia y una atención médica de calidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque en algunas ocasiones los niños se llegan a enfermar y no son llevados por su condición. Ellos son más vulnerables a enfermarse más fácilmente. El enfoque principal. Las niñas y los niños y adolescentes con discapacidad enfrentan una doble vulnerabilidad, por lo que ya he estado mencionando. Son menores de edad. Están al cuidado de los padres o tutores y tienen su condición de vida que les dificulta realizar ciertas cosas, dependiendo de la discapacidad que poseen. Repitiendo o haciendo más énfasis, algunos padres siguen cayendo en la ignorancia y piensan que ellos solo van a estar acorde a su vida. ¿Cómo me explico que acorde a su vida? Que ellos son su responsabilidad dentro de la ley, sí, pero también tienen que hacérseles saber que tienen que ser autónomos. Es por eso que hago el énfasis de que el desarrollo integral es muy importante para las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que no es la discapacidad la que hace que la vida sea difícil, son las barreras que se enfrenta el joven. Por ejemplo, un joven con silla de ruedas tiene que tener accesos a las escuelas, los hospitales y al lugar donde trabaja si éste ya trabaja. Muchas veces el problema no es la persona, sino la falta de inclusión. Entre las principales problemáticas están la dificultad para repito, corrijo más bien dicho, el servicio de salud, las barreras en la educación y la discriminación. Por ejemplo, en las escuelas que no están adaptadas o faltan apoyos especializados. Esto limita el desarrollo y la participación en la sociedad. Actualmente, las leyes dicen que tienen que hacerse los ajustes al inmobiliario correctos, pero no todas las escuelas tienen ese ajuste. ¿Por qué? Porque en algunos casos no hay presupuesto. El gobierno o los gobiernos, más bien dicho, casi no dan una aportación a ese tipo de ajustes, sabiendo que en las leyes viene que también el gobierno tiene que garantizar que sus ciudadanos tengan acceso libre y sin discriminación, lo hacen omiso. Es por eso que muchos no quieren realizar su educación básica. Esta es una de las tantas barreras que a nivel gubernamental afecta a las personas con necesidades educativas especiales o que tienen que tienen esas barreras. Es muy curioso que el mismo gobierno las emplea para que se haga inclusivo y ellos son a veces los que no tienen los recursos necesarios para que se cumplan al 100%. ¿Qué derechos se han afectados?
Implican directamente el derecho fundamental como la educación, la salud y la igualdad, y una vida digna. Aunque estos derechos están reconocidos, muchas veces no se cumplen en la realidad. Sí, se escucha muy bonito que se diga, todo, que se diga en la Constitución, todo alumno tiene acceso a la educación sin discriminación, de una manera inclusiva, pero a la práctica a veces no se hace al 100%. Todavía falta mucho para llegar a la verdadera inclusión. Como en España, que ya están casi siendo inclusivos, México sigue estando en pañales, haciendo una analogía de que México quiere ir construyendo eso, pero no tienen los recursos necesarios para poderse llevar a cabo. La inclusión. Como estudiante de inclusión educativa, es importante entender que incluir no es solo integrar, sino adaptar el entorno. Se trata de eliminar y garantizar que todos puedan participar de igualdad en condiciones. Sí, nuestra chamba será que el niño se le minimicen todas las barreras que presenta, tanto en lo educativo, en lo legal y en lo social. Pero tienen que haber los recursos y la disposición de la sociedad en hacerlo. Se está tratando de hacer concientización y es lo más importante, pero un foco en el cual tenemos que también poner empeño es también la familia. La familia en algunos casos es la que también es una barrera. Entonces, aquí el entorno que se deben de minimizar son lo escolar, lo público o político, lo social y lo familiar. Minimizando esas 4 barreras que se presenten en la persona, se podrá llegar a una inclusión real y se podrán hacer los ajustes necesarios al alumno que lo requiera. Conclusión. Los derechos humanos son universales, pero no todos pueden ejercerlos por igual. Los niños con discapacidad necesitan más inclusión y apoyo. Sí, en México existen leyes que los protegen, pero el reto es que realmente se cumplan en la práctica. Sí, llevarlos a la práctica. Que las leyes se cumplan y se hagan acorde como deben de ser. Y que el mismo gobierno también impulse recursos para que las podamos aplicar. Espero que sirva mucho de esto, de que en México sí hay leyes que protegen eh, la discapacidad o el derecho a las personas para que puedan vivir su vida sin barreras. Es muy importante que esta información sea llevada tanto a los padres como a los tutores de quienes tienen un hijo con estas características. ¿Por qué? Para que puedan ver que su hijo se va a poder desarrollar de una manera integral, que podrá tener una barrera, pero podrá poderla minimizar y superar. Que su condición de vida no va a ser, eh, repito, algo que lo impida, sino que sea algo que lo motive a seguir adelante. Las de referencia son la Comisión de los Derechos Humanos, Diagnóstico General sobre la situación actual de los derechos de niños, niños y adolescentes en México. Me despido, muchas gracias por su atención y espero que este video les sirva de algo para estar más informados y saber que hay leyes que sí, que vienen en la Constitución, que no se nos debe
de discriminar y mucho menos que hay instituciones las cuales lo puedes ir y hacer valer tus valores. Creo que aquí en Nuevo León es Secretaría de Inclusión, la Secretaría de Inclusión, que es la cargada de que no haya discriminación tanto en las escuelas como en la sociedad. Me despido y muchas gracias por darme este tiempo y espero que les sirva mucho este video.